Orellana. Carlos, habla. Bien, buenas tardes ya a todos y a todas. Primero agradecer la invitación, Manuel. Después de estas exposiciones creo que mostrar la experiencia que estamos desarrollando en Chile, eh, creo que es importante porque esto no se hace de un día para otro. Boris lleva su tiempo, lo conversé, ¿cuántos años llevaba? Yo, 20 años en esto y más. ¿Ah? Eh, Coral igual, Virolai lleva muchos años en el proceso de cambio, pero la presentación se llama Así es posible, porque efectivamente sí es posible un cambio educativo y un cambio en la educación que tenemos en Chile. Ya se fueron los representantes del ministerio, parece, ¿no? Sí, podemos hablar tranquilamente, porque la ecuación se debe hacer, eh, a veces el ministerio pone trabas para poder hacer esta innovación. Por tanto, creo que es importante ver, este es nuestro liceo. El Liceo Nacional de Yoyeo está ubicado en la Plaza Yoyeo, en la comuna de San Antonio. Ese es su frontix. Tenemos 950 estudiantes. Transitan, empiezan 950. En el transcurso del año perdemos un curso que es una ciudad puerto, se trasladan, se van, vuelven otros. Este liceo va a cumplir 93 años. Un liceo con mucha tradición, entenderán, con una educación también muy tradicional. Partió en el año 32, luego en el año 86 traspasó a una sociedad educacional del Litoral Central y para el año 2017 se transformó en una corporación sin fines de lucro. Lo principal de esta corporación es que fue creada por dos profesores de historia, que uno está aquí hoy día, Guillermo, y que tenían esa esencia de profesor de dar y dejar algo. Ya en el transcurso de esos años se ha visto la transformación educativa que se hizo en ese momento en una ciudad puerto, que hoy día con una matrícula muy importante y que atiende la población más vulnerable. Tenemos un índice de vulnerabilidad del 85%. O sea, todos nuestros estudiantes son vulnerables. Es un colegio particular subvencionado, pero gratuito. Ningún estudiante paga un peso por educarse en el colegio. Aquí está nuestro equipo docente. Somos 35 docentes. Ahí tenemos la visita de Sandra Entrena, que estuvo hace poco con nosotros, trabajando en el colegio. Nuestra entrada, nuestra escalera va dando cómo queremos aprender. Desde aprender a pensar hasta aprender importa, como dice Boris. ¿Ah? A nosotros nos interesa aprender. Y no solo aprender los contenidos y asignaturas que nos imparte el currículum escolar, sino que aprender para la vida. Aprender a ser personas, pero también saber matemática e historia. Aprender a ser personas en una sociedad que hoy día ha cambiado. Ahí están nuestros estudiantes trabajando en proyectos con más pequeños en la lectura. Ahí hay un niño que está leyendo, haciendo la representación de la Tincoya, que trabajan en un mes de la lectura. Nuestra comunidad educativa, que se concentra sobre los valores patrios una vez al año y podemos celebrar cuál es la identidad nacional de nuestro liceo, de dónde venimos. Nuestro propósito. Boris dice que siempre los proyectos educativos y las misiones, los propósitos están muy lindos escritos, y casi todos se parecen, ¿no es cierto? Queremos una educación integral para todos nuestros estudiantes. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo se hace? Nosotros tratamos de alinear tres propósitos. El primero es asegurar aprendizajes, pero aprendizajes profundos, que tengan una significación en nuestros estudiantes y en nuestras familias. En segundo momento, alinear el perfil de egreso que esperamos de nuestros estudiantes con las habilidades del siglo XXI. O sea, cómo un estudiante que partió a los 4 o 5 años, en 14 años va a enfrentar la vida. Lo sabemos. Y esa expectativa de egreso tenemos de cierta forma que buscar y cómo logramos en esa trayectoria educativa llegar a una educación de mejor calidad. Y tercero, una cultura de mejora continua. Siempre tenemos que estar mejorando. Y eso nos produce también fijarnos altas expectativas y una mejora constante.
Bueno, algunos antecedentes de cómo se distribuye, a ver, mirar el contexto. Ese es el cuadro de la educación en Chile. Existen 3.582.000 estudiantes que están distribuidos desde la educación municipal, que está ahí terminando, pasándose a la educación de los servicios locales de educación, la particular subvencionada, que es como los concertados en España, la particular pagada y las de corporación delegada. Nosotros abordamos el 54,1% de la educación del país. Somos más que la educación pública del país. Por tanto, las corporaciones que ya están presentes acá tienen un rol importante en el desarrollo del país, más que la educación pública. ¿Mm? Y siempre estamos fijando lineamientos hacia la educación pública, que también está muy deteriorada y requiere apoyo, porque es la más deficitaria, es la que requiere mayor apoyo. Y por más que hemos tenido leyes de educación pública, yo fui parte del trabajo de una ley, no han tenido resultados. Lamentablemente. ¿Cuál es la oportunidad de cambio nuestra? Y creo que lo veíamos, lo decía Viviana al inicio. Viviana, tanto como estuvo en Colegio Festamán, estuvo con nosotros dialogando en los congresos educativos. La invitamos al liceo a dialogar con nuestros profesores y nuestra comunidad. La pandemia nos dejó un cambio importante y un retraso importantísimo en la educación de todo el mundo, pero Chile pegó muy fuerte. Por tanto, la pandemia nos hizo hacer un trabajo post pandemia para poder nosotros visualizar un cambio cultural en una proyección de tiempo. ¿Y cómo lo hicimos? Ese era nuestro liceo. Estaba pegadito al puerto, vivíamos siempre, era un barco grande, muy bonito, muy bien cuidado, amarrado al puerto. Pero no se movía, o sea, se movía dependiendo de la marea, pero hoy día el cambio climático llegó y llegaron las marejadas. Llegó la pandemia y también nos movió. Entonces, ¿qué pasó? Se cortaron las amarras del barco y se fue a navegar. Y en ese navegar nos encontramos con tormentas, que no era lo mismo las relaciones que teníamos con nuestros estudiantes previo a la pandemia o la pandemia. Los estudiantes llegaron distintos. El desarrollo tecnológico nos pegó con nuestros profesores. Tuvimos dificultades en el desarrollo de eso. Entonces, ¿qué hicimos? El propósito del cambio ante todo. O sea, ¿cómo cambiamos? Y esto fue de la mano en un diálogo constante con la corporación educacional, o sea, con los directivos que tenían la responsabilidad mayor de tomar la decisión. O sea, o hacemos un cambio o lo hundimos. O el barco se va y dejamos 950 familias sin educación. Por tanto, nos hicimos dos preguntas. ¿Qué hemos de priorizar? Porque todo no se puede hacer de una. Es la transformación educativa. Segundo, ¿por dónde y cómo empezamos? Un plan estratégico. Un plan estratégico que lo miráramos a un largo tiempo. Fijamos 4 objetivos estratégicos en un periodo de 4 años, renovable a 4 años más, porque teníamos que evaluar si esos objetivos efectivamente se lograban. Pero pusimos objetivos concretos, pero también atrevidos. Asegurar formación integral y que garantice una educación competencial. Que habilidades sociales, porque nuestros alumnos son vulnerables. Necesitamos desarrollar habilidades sociales con ellos. Segundo, asegurar un sistema de aprendizaje orientado al esfuerzo, de que tienen posibilidades de ser mejores y todos pueden. Asegurar y favorecer el trabajo en equipo. Eso implicaba cambiar el trabajo en equipo en nuestros docentes, en nuestra comunidad, pero también con nuestros estudiantes, porque nosotros trabajamos individualmente. Cada uno, el curso de matemáticas, el de historia, el de ciencia, y cada uno, de hecho, premiaba al final de año a sus estudiantes. La primera medida fue eliminar los premios. No hay premios al final de cuarto medio. Se eliminaron poco, me dicen las niñas. Pero se reconocen todos. Porque todos tenemos algo y cambiamos el tener el logro porque le falta algo. Le falta por lograr y no miramos lo negativo del proceso. Y también algo que está al final de los objetivos, que era, había que afianzar la institución. La institución tenía que cambiar. O sea, el ministerio, no podíamos trabajar con el ministerio, teníamos que agilizar procesos. Agilizar procesos desde el nombre de las asignaturas.
de cambiarle los nombres, de crear asignaturas vinculadas con otras, o trabajar en conjunto, menos asignaturas, crear un área de habilidades lingüísticas para el siglo XXI. ¿Qué hizo eso? Inglés, mayor horas de inglés, trabajo de debate con los estudiantes. O sea, teníamos que desarrollar eso. Por tanto, era un compromiso muy grande que teníamos en ese proyecto educativo. Pero aparecieron los problemas. Problemas socioemocionales, problemas de vinculación entre estudiantes y con la familia. Citábamos a la familia no viene. Invitábamos a la familia, tampoco venía. Íbamos a la casa, no estaban. Aprendizaje. Un déficit tremendo de aprendizaje. En ese momento teníamos estudiantes que llegaron a cuarto básico y no leían. Y eso fue un tema que menos comprendía. Pero nos desarrollaron una oportunidad y varias oportunidades. Quiero mostrar solo 3. Teníamos que adaptar los cambios de la sociedad. O sea, no podíamos estar ajenos a lo que pasaba en la sociedad. O sea, la escuela no era una burbuja, sino que reflejaba los problemas que vive la sociedad, que teníamos que hacernos cargo de ellos. Segundo, que teníamos que cambiar la metodología. Ya no podíamos seguir trabajando en la clase como estamos ahora, de clase positiva, y los niños mirándose uno detrás del otro. Teníamos que cambiar. Y tercero, teníamos que incorporar todo el desarrollo de habilidades del siglo XXI en todas las áreas de desarrollo curricular del liceo. Entonces, teníamos que tener condiciones básicas para el cambio, porque teníamos que partir. Y lo principal fue restituir aprendizajes. Como estábamos muy dañados por pandemia, la primera tarea fue restituir estos aprendizajes. ¿Cómo mejorábamos que nuestros estudiantes leyeran? Porque si no leer, no podían saber nada. O sea, yo le preguntaba al profesor de religión o de historia, ¿pero qué haces tú si el niño no lee? Sacamos las horas y centramos más horas en trabajar y desarrollar la habilidad lectora con nuestros estudiantes. Más horas de lectura. Y logramos restituir una habilidad tan importante como leer. Porque si sabía leer, podía aprender matemática, podía aprender historia, podía trabajar con otros. Un segundo, el monitoreo. Esto siempre se tenía que estar monitoreando y siguiendo el proceso de aprendizaje y restitución. Vincularlos con la familia. Invitar a la familia al colegio. Pero invitarlos a ver cómo aprenden sus hijos. No a la fiesta, sino que invitarnos a ver y a participar del aprendizaje de sus hijos. El trabajo emocional también fue importante. El equipo de convivencia se transforma y se cambia en un equipo de apoyo al estudiante. Y que no está en una oficina, digo, está en la sala de clase. Está apoyando al profesor tutor en su sala de clase. Está haciendo prevención de relaciones de convivencia en la sala de clase, en el patio, en la calle. Incorporamos la salida a terreno. Se duplicaron la salida a terreno con los estudiantes a vivenciar su aprendizaje y vincularse con el medio. Y también un tema que está al final, que es el mejoramiento del llevamiento de recursos. Serrallería es un mejoramiento. Por tanto, esta restitución de aprendizaje parte de la formación de nuestros profesores. Tuvimos que darle formación, una formación especializada, trabajar con ellos en cambios y metodologías, incorporar la metodología activa como una razón de ser. Ya no se pregunta que se trabaja sino que ya es parte de. El desarrollo de tareas de habilidades lectoras, la implementación de un programa para desarrollar habilidades también. Y un tema que está en negro es que nuclearizamos aprendizaje. O sea, juntamos objetivos de aprendizaje de diferentes asignaturas y lo hicimos en uno. Y de ahí nacieron los proyectos, nacieron trabajos en conjunto entre diversas asignaturas y entre niveles. Entonces podíamos ver trabajar los niños de primero con segundo, o los de kinder con primero. Pasamos a las educadoras de párvulo a trabajar en primero básico, para que pudieran integrarse. Y hoy día las 2 profesoras que tenemos de primero son educadoras de párvulo. Y extendemos y no escolarizamos a los niños tan temprana edad. Bueno, tenemos la estrategia de comprensión lectora, que trabajamos con una estrategia que fue medida que llevaba la autonomía lectora. Porque también teníamos que desarrollar la autonomía como factor importante de desarrollo, porque en la familia no teníamos el apoyo de ellos. Entonces teníamos que desarrollar la autonomía con los estudiantes. Por tanto, generamos una estrategia
y ahí están leyendo con su profesora, pero están leyendo entre ellos, se lee uno al otro, se comentan sus textos, pero también se llevan lecturas domiciliares para poder avanzar en su autonomía de comprensión lectora. Monitorear y retroalimentar, proceso clave para poder llegar a tener éxito con el desarrollo de cada uno y también con algunos que no alcanzaban a tener ese nivel de logro. Y no nos medimos con notas. ¿Mm? Nosotros vamos eliminando las calificaciones. ¿Mm? Y cada vez menos calificaciones, sino que incorporamos la evaluación formativa como parte de centro, sino que los medimos por logros. Y medimos cómo el alumno se moviliza de un nivel insuficiente a un nivel adecuado. Pero los apoyamos y los retroalimentamos. Ahí hay un ejemplo de una ruta basal de aprendizaje de objetivos, pero además incorporamos los objetivos que dan cuenta del proyecto educativo. ¿Qué es lo que queremos como proyecto educativo? Porque los objetivos los da el ministerio y el currículum es muy amplio para todos. Pero nosotros tenemos que incorporar nuestros objetivos como proyecto educativo. Y ahí está la vinculación. El trabajo socioemocional. Hicimos un diagnóstico posterior, una herramienta que nos identificó cuáles eran las problemáticas centrales que tenía. Y eso también identificó y proyectó el trabajo que podemos realizar con el equipo en las aulas y con los tutores. El juego. Incorporamos el juego como parte del conocerse, del conocer al otro. Ahí tenemos niños jugando ajedrez, jugando otro tipo de juego en el gimnasio. Y pueden jugar tranquilamente. Hoy día están a disposición los juegos para que los niños vayan y los retiren en la biblioteca donde quieran jugar. Aquí hay algunas de las cosas que tuvimos que equiparnos para poder hacer este cambio. Tuvimos que renovar el laboratorio de idioma, un laboratorio que podía trabajar en el colegio y en su casa. Implementación también de carros contables, porque la tecnología tenía que llegar al aula. Hoy ya tenemos a 200 tablets que transitan por cada una de las salas de clase porque requieren trabajar tecnología, pero una tecnología dirigida. Renovación de mobiliario de la sala de clase. Ya no nos servían las mesas individuales. Necesitábamos mesas para trabajar de 6 o de 4 estudiantes. Tuvimos que cambiar el gimnasio porque el gimnasio le dio vida al establecimiento. El gimnasio se renovó y hoy día es el centro del establecimiento y ahí se vive todo lo que pasa. Y también renovación del espacio educativo de nuestros profesores. Necesitábamos espacios donde atendieran a sus estudiantes, donde atendieran a su familia, porque íbamos a incorporar un proyecto que se llamaba tutorías. Pero ¿dónde atiendo a los papás? De una manera más privada, de una manera más confortable, debíamos mejorar ese espacio. Bueno, hay algunas imágenes de las salas. Nuestras salas son así como las que están ahora. Y tienen mesas y se mejoró el espacio. Y cada vez estamos achicándole la mesa al profesor. Porque el profesor tiene que transitar por la mesa de sus estudiantes. Bueno, ya hay estudiantes también trabajando en la radio. Acá están en el laboratorio. ¿En qué estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Porque esto requiere de aquí a poco tiempo. Partimos con una visita que Arnoldo nos trajo a Pepe Menéndez. Estuvimos con él y fue una mirada muy inspiradora. Cuando partimos con Pepe y nos hizo una mirada de que era la Escuela 21, de los cambios que dijimos, esto es lo que estamos haciendo nosotros, necesitamos ayuda. No podemos hacerlo solo. Necesitamos redes, necesitamos mirar algo más, necesitamos acompañamiento. Porque este proceso lo podemos hacer, pero nos vamos a demorar un poco más. Luego partimos con trabajo en el patio con nuestras profesoras, partimos con nuestros niños, trabajando en convivencia escolar. Y el cambio cultural lo proyectamos. Como les decía, eliminación progresiva de las calificaciones. Implementación de metodología activa. Implementación de salidas pedagógicas. Todos nuestros estudiantes salen a algún lugar durante el año y algunos más de una vez. Ahora estamos en el litoral. Han recorrido todos los museos de Santiago, han ido a todo el litoral central. Aumento de la formación docente. Tenemos una formación constante con nuestros docentes. Asesoría en el cambio cultural. Visita a centro educativo en Barcelona de nuestros profesores para que vieran lo que pasaba, que lo que les decíamos es real y sucede. Efectivamente, lo que dice Boris, lloran los que miraban si los alumnos iban a volver o no iban a volver. Porque efectivamente la puerta está abierta. Asesorías focalizadas. Hoy día estamos trabajando en personalización del aprendizaje de nuestros estudiantes y también en formación matemática. Tutorías y personalización.
La tutoría cambió, el rol del profesor tutor es distinto. Hoy día el profesor tutor es un facilitador del desarrollo del plan personal de cada niño del colegio. Y lo trabaja con los padres y con los niños. Renovación de las salas. Ahí está la sala con niños, ¿no? Se ve más linda con los niños. ¿Y otro? La visita tuvimos de Ana Comas, que trabajó con nosotros, con la maquinista, estuvo trabajando con nuestra educadora sobre las cajas de aprendizaje. Aquí está Coral con nuestros estudiantes, porque los estudiantes también tenían que entender y comprender por qué este cambio. Aquí hay otro. Salas de clase. Las tutorías del plan personal. La tutoría es clave para este proceso, porque la tutoría es la que va a guiar el plan personal de cada uno de estos estudiantes. Ya nosotros eliminamos, vamos cada 2 meses a una reunión de padre apoderado. Y una reunión de 1 hora. Porque el resto del tiempo el profesor tutor cita a los padres a conversar sobre el aprendizaje de sus hijos y cómo va esa ficha, ese plan personal de sus hijos. Pasamos de tener 438 entrevistas en 2023 a 730 el 2024. Y ya a julio íbamos 491. O sea, la entrevista personal y la conversación con los padres, con los estudiantes, tiene mucho más valor que una reunión de apoderados que dure 2 horas y todos los meses. Y el programa de autoconocimiento. Nosotros antes de partir con el plan personal dijimos, bueno, conozcámonos, tenemos que conocernos primero nosotros como docentes. E hicimos una jornada de autoconocimiento de nosotros. ¿Somos capaces de hacer esto para poder implementarlo con nuestros estudiantes? Y el objetivo era de dónde vienen y cuáles son sus valores nucleares. ¿De dónde vienen nuestros niños? ¿Cuáles son sus valores? Si les más entretenido era vender droga o venir al colegio. ¿Por qué pasa? Si es más entretenido quedarse en la plaza fumando o aprender cómo relacionarme con otros. Luego, la primera etapa fue exploración personal. ¿Cómo me conozco yo? Y eso se está trabajando en cada una de las clases. Y las clases de religión no asiste a nadie, que son obligatorias, y hoy día hacemos esto. En las clases de religión trabajamos el autoconocimiento. Y el proceso lo hemos estructurado en fases y etapas porque tenemos que ir avanzando. Aquí tenemos el autoconocimiento y singularidad. Desde el reconocimiento como seres en sí mismos, como seres, y luego de las fortalezas y habilidades como mapa personal, una educación emocional en el tránsito de lo que sentimos y lo que hacemos, y la creatividad, la expresión natural de nuestra singularidad. En esto nos pasamos, para poder generar autoconocimiento y singularidad en nuestros estudiantes. Y lo han valorado muchísimo nuestros estudiantes, porque han desarrollado ese proceso antes de plantearse un objetivo de vida, porque no tienen metas ni tienen expectativas en su entorno. Y nosotros le damos una oportunidad en la escuela de generar una oportunidad de vida y generar un plan de vida. Bueno, partimos con el foco de primero a cuarto básico. Ahí estamos trabajando, pero sí lo estamos desarrollando en los cursos superiores, con un enfoque progresivo, una herramienta que estamos observando y ajustando, y una vinculación con el proyecto educativo, porque por sí sola no tiene sentido. Y esta fase también considera un plan personal único. Hemos visto muchos planes personales, pero tiene que ser en contexto, con nuestra realidad. Círculo de palabras. Lo empezamos a practicar y lo hemos desarrollado y funcionó muy bien con nuestros docentes. Reflexionamos en círculos y invitamos a nuestros estudiantes a reflexionar y a nuestros padres. Y cuando hay problemas de convivencia en una sala de clase, se soluciona en el círculo. No tiene por qué venir un externo a solucionar. Y estamos transformando nuestros protocolos que nos exige la Superintendencia de Educación en círculos de palabras. Pero estamos cumpliendo. Lo hacemos, pero a través de círculos. Círculo con docentes, con estudiantes, con apoderados. Y el objetivo es promover confianza. Promover confianza, vínculo, encuentro y reconocimiento entre todas las personas, pero como personas dignas. El círculo como círculo de socialización. Así hemos centrado para poder trabajar con toda nuestra comunidad. La metodología activa, ya se los dije, ahí tenemos algunos proyectos que hemos trabajado, el problema de la vivienda. San Antonio es una comuna que tiene mayor campamento, y nuestros estudiantes levantaron el problema de la vivienda a través de proyectos. El clima, la crisis hídrica, han sido temas que han ido trabajando nuestros estudiantes. Nosotros ya llevábamos trabajando antes, pero hoy día le hemos dado mayor contexto y mayor profundización al aprendizaje. Salida pedagógica, nuestros estudiantes
Han recorrido el Faro, han ido a la Casa del Museo de Neruda, han venido a los museos de la memoria, diferentes cosas. ¿Cuáles han sido nuestros logros? Mejorar en los aprendizajes y el desarrollo de habilidades lectoescritoras, que la primera base. Fortalecimiento de la habilidad de trabajo colaborativo de los estudiantes y también de los profesores. Disminución de la incidencia de problemas de convivencia. Bajó enormemente la incidencia. Pero a pesar de eso, de todo esto que estamos haciendo, por sí solo, sin prepararlo, mejoramos los resultados del CIMSS, que nos miden por ahí, pero los mejoramos. Tuvimos excelencia académica, fue reconocido, y también nuestros docentes se evalúan y tenemos una gran cantidad de ellos en evaluados expertos, avanzados y expertos unidos. Eso ha sido en función de estos 5 años de trabajo. Aquí son un resultados, miren las barras de logros. En eso nos preocupamos, no en el puntaje ni en lo que aprenden. Cómo movilizamos los estudiantes hacia los logros de nivel adecuado. Y eso del 2022, 2023, 2024. Hemos avanzado y queremos seguir avanzando. Y esos son nuestros desafíos, de seguir trabajando con esos niños, que se conozcan. Los niños conversan igual ahora, pero conversan entre ellos, y se van conociendo. Ahí está Sandra trabajando con nuestros estudiantes in situ. Nuestra asesoría ha sido in situ para poder ponerle contexto. Porque lo que pasa en Europa puede pasar aquí, pero tenemos que darle contexto y podemos avanzar. Y tenemos otros niños jugando. Estas todavía son salas que no hemos cambiado, pero los niños están, nuestros profesores reflexionando, haciendo yoga. Nosotros partimos nuestras clases con yoga en la mañana, todos los días, todos los cursos. Por eso decimos como una comunidad educativa que si es posible una nueva educación en Chile, y la estamos partiendo del litoral central. Muchas gracias.